Buenos días, tardes, noches. Antes que nada me quiero disculpar porque no puedo cerrar esta persiana que tengo aquí delante y por lo tanto a lo mejor vais a ver unas luces un poco raras que espero que no molesten demasiado. Aún así, me he propuesto grabar hoy este vídeo y eso es lo que voy a hacer. Bien. Como recordaréis, hace ya unos cuantos días hice una encuesta en este canal preguntando qué película os gustaría que analizásemos para ver su trasfondo filosófico y la indudable ganadora fue La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick. Bien, me alegro porque Kubrick es, para mí, pues es mi director de cine favorito y creo que La Naranja Mecánica, pues en mi opinión, es su segunda mejor obra. Habría muchas cosas que comentar de esta película, pues se podría comentar la estética, la imagen, la música, es muy interesante porque Kubrick, pues ya en la película anterior, en 2001, había empezado a introducir música clásica para acompañar sus imágenes y aquí termina de llegar al clímax en ese sentido. Y de hecho, además, hay música clásica reinterpretada por una compositora que es Wendy Carlos. Antes era Walter Carlos, pero se cambió de sexo. Y estas reinterpretaciones musicales de obras clásicas que hacía esta compositora, pues a mí me parecían geniales también. Pero bueno, el caso es que no vamos a entrar en la cuestión, en estas cuestiones, porque vamos a ir a las que creo que más tienen que ver con las temáticas de este canal, que serían, pues, las cuestiones de fondo, el trasfondo filosófico de la película. En este sentido, supongo que tendría más mérito, no tanto la película de Kubrick, sino la novela original que era de Anthony Burgess y que, bueno, a excepción de un último capítulo, el capítulo 21 de la novela original, que no fue introducido en la película, ni tampoco estaba en la edición americana original, pero a excepción de esto, pues bueno, yo diría que la película sigue bastante la obra y por lo tanto, pues sobre todo voy a citar lo que recuerdo de la película, que es lo que tengo más en mi cabeza. Hay dos cuestiones de fondo que siempre me han interesado a mí mucho de esta obra. Y antes que nada también quiero decir que esta obra, pues esta película, no es que tenga una moraleja, no es que haya que sacar una conclusión, no sé, una enseñanza que todos deberíamos aprender viendo esta película, sino que más bien lo que hace es dejar unas preguntas para que sea el propio espectador el que reflexione. Y esto siempre me ha gustado mucho. Me gusta más cuando una película me hace preguntas que cuando me intenta dar ya las respuestas bien masticadas, porque este segundo caso pues siempre me ha parecido más una forma de adoctrinamiento. Entonces, ¿sobre qué cuestiones creo yo que me planteó preguntas La Naranja Mecánica? Bueno, hay una muy evidente y muy rápida, que es la cuestión de el libre albedrío, que se diría a lo mejor en la filosofía teísta o cristiana, pero bueno, también puede decirlo un agnóstico o un ateo. La cuestión de la libertad, el libre albedrío. Y otra sería, pues, la cuestión de la moral y la cuestión sobre si toda acción humana es, en última instancia, una acción egoísta. Bien, primero, yendo a la cuestión de la libertad, supongo que tendría que explicar, por si hay alguien que está viendo esto y que no ha visto la película, pues supongo que tendría que explicar de qué trata la película. A ver, entonces, intentando resumirla así de memoria, pues la película, su protagonista es una persona que es prácticamente un psicópata, es un chico, una persona joven, un hombre joven, carente de empatía y que disfruta con el sufrimiento ajeno. Es un tipo que disfruta golpeando a personas, agrediendo a personas, violando a personas, causando daño a otros. Y bueno, es un sádico, por decirlo así. Esta persona es encarcelada
que es otro sistema de disuasión, un sistema de sanción penal, como es simplemente privar de libertad física a una persona. Y también, pues, durante su periodo de encarcelamiento, hay un detalle que muchos pasarían por alto, pero los presos escuchan sermones de un cura que les habla sobre el infierno, que sería otro método de disuasión. Es decir, les habla sobre un más allá en el que sus malas acciones van a tener un castigo. De acuerdo. ¿Por qué hablo de estos métodos de disuasión, de modificación de conductas? Porque al fin y al cabo creo que el derecho, especialmente el derecho penal, pues bueno, consiste básicamente en técnicas de modificación de conductas y básicamente las sanciones penales, creo que podría decirse, esto a nivel puramente teórico, el derecho penal, la sanción penal tiene 4 funciones, siendo estas la disuasión, es decir, si te castigo es para que tú no sigas haciendo el mal, porque sabes que va a venir un castigo y eso te hace actuar de otra manera. La incapacitación, es decir, yo te impido que sigas actuando, por ejemplo, encerrándote en una habitación, en un cuarto, en donde sea, te impido que sigas causando mal. Después estaría la rehabilitación, es decir, yo te reeduco para que dejes de causar mal. Y en cuarto lugar estaría lo que se llama la retribución. La retribución es muy curiosa porque simplemente consiste en una idea de justicia que implica que si alguien ha hecho un mal, debe recibir un mal. Debe reequilibrarse la balanza de la justicia. Algunos dirían que esto, más que justicia, es venganza. Otros dirían que es la verdadera justicia. Y realmente pues puede ir de manera paralela y no tiene por qué ser un método de disuasión, ni un método de incapacitación, ni un método de reeducación o rehabilitación. Bien, pero la cuestión central de esta obra es que al protagonista lo someten a un tratamiento llamado el método Ludovico y ese tratamiento consiste en hacerle visualizar una serie de imágenes de violencia, películas, digamos, en las que hay escenas de violaciones, escenas de agresiones, y lo que se hace es que al mismo tiempo que está visualizando esas imágenes, que no puede dejar de visualizar porque le ponen unos aparatos en los ojos para obligarlo a mirar la pantalla en todo momento, pues lo que sucede es que al mismo tiempo le han inyectado una sustancia que causa en él una sensación extremadamente desagradable, una sensación de náusea, de malestar, de depresión emocional. Y lo que se busca, evidentemente, es crear en el sujeto una asociación de las imágenes que está observando con ese estado de depresión, ese estado de profundo malestar. De acuerdo, con este método de asociación, lo que se pretende es que este psicópata deje de disfrutar con la violencia, que desde ese momento él asocie las imágenes de agresiones y de violencia, y por lo tanto los actos de violencia, con este profundo malestar, y que su subconsciente haya interiorizado esta asociación, de manera que el propio subconsciente ya provoca el malestar de forma anticipada cuando él cuando él trata de agredir a alguien, cuando trata de ejercer, de usar la violencia. Lo más curioso es que la única verdadera diferencia entre este método Ludovico y los métodos habituales por los que en la sociedad real tratamos de modificar las conductas sería que el método Ludovico pues básicamente sería mucho más inmediato, sería un método de modificación de conductas totalmente instantáneo, inmediato, sería un método interno al propio sujeto actuante. Es decir, en la sociedad real, pues cualquier persona que cometa actos de violencia, actos de agresión, actos ilegales, pues tiene sobre sí, en cierto modo, la amenaza de sanción
que pueda venir del Estado en caso de que sea capturado por la policía. También en caso de que esa persona profese creencias religiosas y crea en la vida post-mortem, pues también tendría la amenaza de sanción con un castigo, digamos, ultraterrenal, ¿no? Un castigo en la otra vida, como pudiera ser el infierno. Entonces, estos métodos digamos, de modificación de conductas por miedo a la sanción, sea penal o sea ultraterrenal, no sea mística. Estos métodos serían, en cierto sentido, más indirectos, serían métodos que se ven con cierta lejanía y con cierta improbabilidad de que realmente terminen actuando, y por lo tanto el sujeto se siente más libre de actuar según le convenga. Pero con el método Ludovico, esta persona tiene el policía ya dentro del cuerpo. De hecho, hay una parte en la película en la que el protagonista dice que esta sensación de náusea al actuar de manera violenta, caía sobre él como si fuera un policía que hubiera estado esperando al acecho para caer en el momento en el que él infringiera, en el que él actuase de forma agresiva, de forma violenta. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, plantea bastantes preguntas. Supongo que la primera que se le ocurre a cualquier persona es pues la pregunta sobre la libertad, sobre el libre albedrío. ¿De acuerdo? Y de hecho, creo que el cura, el clérigo que hay en esa película, es el primero que denuncia que este método atentaría contra la libertad individual del sujeto, porque le impide actuar libremente. Es decir, en este caso, el Estado, al aplicar el método Ludovico sobre el protagonista, sería pues una especie de Dios que no otorga libre albedrío a sus criaturas, ¿no? Volviendo a la filosofía teísta, y por eso es el clérigo cristiano muy consciente de que, según su cosmogonía, Dios nos habría otorgado este libre albedrío, pues es él quien denuncia esto y quien señala que este método no es... si se universalizase, pues sería un método terrible, porque anularía la libertad de todos los sujetos. De acuerdo. Claro, antes que nada, pues tengo que intentar encajar esto con mi idea personal de libertad. Como ya sabréis por algún otro vídeo anterior, mi manera de abordar la cuestión de la libertad pues no sería la misma que podría tener un teísta o la misma que tiene mucha gente, que ven la libertad humana como esta libertad contrafactual, entendida como el hecho de que una persona, un sujeto libre, al tomar una decisión, esa decisión tendría diversos contrafácticos, es decir, cosas que podrían haber sido de otra manera y que por lo tanto no estaban predeterminadas a ser de la manera en que son, pero, según mi concepción de lo que yo realmente llamo libertad, la libertad no se basaría en los contrafácticos porque, para mí, la libertad humana nunca ha sido una alternativa al determinismo. Es decir, puedo concebir hasta cierto punto la idea de un universo determinista en el que todos actuemos tal y como tenemos que actuar, simplemente porque todas las circunstancias que nos rodean nos han determinado, simplemente por determinismo puramente causal, nos han determinado a actuar como actuamos. O también puedo concebir, y de hecho estoy más inclinado a concebir, la alternativa de que no todas las líneas de acontecimientos, de eventos, pues es decir, que no hay una única línea de acontecimientos totalmente determinística, sino que puede haber varias y que efectivamente habría esto que podríamos llamar contrafácticos. Habría cosas que podrían haber sido de un modo distinto. Evidentemente este es un tema muy complejo para ahondar aquí. Pero el caso es que lo que podría haber sido de un modo distinto para mí no es fruto de eso que llamamos, que algunos llamarían libre albedrío o libertad, sino que sería algo en última instancia aleatorio. En algún vídeo posterior, pues si queréis puedo exponer un razonamiento por el que fácilmente, mediante el principio lógico de tercero excluso, se puede concluir que aquello que no es determinístico es aleatorio. Y por lo tanto no queda una tercera opción que sea pues la voluntad libre.
Estaría o lo determinístico o lo aleatorio. Entonces, partiendo de esta base, cuando yo hablo de que alguien actúa libremente, en principio mi idea es que esa persona actúa como quiere actuar. Es decir, que su voluntad, su deseo está alineado con su actuación, independientemente de que dicha actuación estuviera predeterminada por circunstancias previas o que no estuviera predeterminada, pero que sea fruto de la aleatoriedad que se pueda dar a nivel cuántico o a cualquier otro nivel, ¿no? Independientemente de estas cuestiones físicas, si una persona actúa como desea actuar, si su deseo está alineado con su actuación, está siendo libre. Bien, evidentemente, si tomamos esta concepción de libertad, pues seguimos teniendo problemas. Y esta película plantea algunos, ¿no? Una persona actúa como quiere actuar, pero siempre actúa como quiere actuar en base a unas circunstancias que no han sido elegidas por esa persona. El ejemplo más extremo nos podría ocurrir en el caso de que alguien nos apunta con una pistola y nos dice que le entreguemos su dinero. Bien, la decisión de entregar el dinero ha sido una decisión voluntaria. Yo voluntariamente le entrego el dinero. Pero evidentemente ha sido una decisión voluntaria considerando que las circunstancias no elegidas por mí me llevaban a tomar esa decisión o a optar por la otra decisión, que era recibir un disparo. Bien, entonces, alguien actúa como quiere actuar, pero actúa como quiere actuar siempre restringido por unas circunstancias no elegidas por el sujeto. En este caso, pues bueno, cuando una persona en esta sociedad, en el mundo en el que vivimos, cuando una persona actúa de una forma libre, supuestamente, pues evidentemente actúa también condicionado por una serie de condicionantes externos no elegidos por el sujeto. Entre ellos, la amenaza de sanción penal en caso de que actúe contraviniendo ciertas normas sociales, de que cause daño a otros, etc. Entonces, yo actúo como actúo, pues también condicionado por las normas sociales que me rodean y por el miedo al castigo. ¿Qué pasaría si trasladamos ese miedo al castigo a un castigo puramente interno, a un malestar físico provocado por este método Ludovico al que era sometido el protagonista? Si pasase eso, ¿seguiría considerándome un sujeto libre? Bien, es curioso porque, por una parte, el protagonista de esta obra parece como si tuviera dos voluntades al mismo tiempo, una vez sometido al tratamiento. Una voluntad primaria, que es la de su verdadero ser, que sí que le pide violencia, sí que le pide actuar agresivamente contra los demás. Y otra voluntad, que es una vez actúa la droga del método Ludovico, una vez actúa el agente disuasorio, pues esta otra voluntad es la de reprimirse y la de actuar correctamente para no recibir ese malestar. En este caso, digamos que el método sancionador se ha introducido tan dentro del sujeto que es difícil distinguirlo de un sujeto que realmente actuase bien porque desea actuar bien. Y esta es la cuestión entramos en la otra cuestión que quería plantear sobre si toda acción voluntaria humana es, al fin y al cabo, una acción egoísta. El protagonista inicialmente se nos presenta como un ser carente de empatía, es decir, un ser que internamente no percibe ningún malestar cuando le causa daño a otras personas. Pero yo, por ejemplo, o creo que la mayor parte de gente, en mayor o menor medida, pues experimentamos cierto malestar al ver el sufrimiento ajeno, por lo menos el sufrimiento ajeno injustificado. Evidentemente hay otra parte muy animal, muy interna y muy intrínseca a todo ser humano, que podría estar pidiendo lo contrario, que puede estar pidiendo una actuación agresiva contra nuestros semejantes. Esto es otro tema muy complejo. Pero en mayor o menor medida todos experimentamos empatía y, por lo tanto, experimentamos ese malestar ante el sufrimiento ajeno. En este caso, pues parecería que el método Ludovico trata de crear una empatía falsa.
en el sujeto. Es decir, una empatía que consiste en experimentar un mal propio al presenciar el mal ajeno. Pero podemos ver en todo momento que la empatía en cierta medida es falsa. Es decir, él racionalmente es muy consciente de que solo está huyendo de su propio dolor físico. Él sigue sin experimentar esa conexión con el sujeto agredido, y por eso, en cierta medida, pues cuando él se restringe de actuar violentamente, podemos ver que hay una forma de egoísmo, en el sentido en el que él simplemente deja de agredir a los demás, incluso hasta el punto de no defenderse cuando le atacan, simplemente porque desea huir del mal propio. ¿Podría decirse que la empatía verdadera que experimentamos todos los sujetos, al fin y al cabo, quizá de otra manera, pero al fin y al cabo también es eso? Bien, alguno podría decir que sí, que si yo me siento mal al ver a otro sujeto sufrir, y yo, por lo tanto, intento que otros sujetos no sufran, pues realmente lo único que estoy haciendo es evitar el dolor propio. Y podría decirse que toda acción humana, voluntaria, solo persigue fines puramente egoístas. También podríamos redefinir el egoísmo excluyendo precisamente los actos de empatía, para que la palabra egoísmo tenga algún sentido. En ese caso, pues una persona que ayude a otra por dinero, por ganancias materiales, lo haría de manera egoísta, pero una persona que ayude a otra por empatía, por desear ver a la otra persona sintiéndose bien, no actuaría de manera egoísta, aunque consideremos que este sentimiento, este deseo de ver a otros sentirse bien, al fin y al cabo repercuta en un bienestar propio, digamos, del propio sujeto que actúa, ¿no? Bien, son dos cuestiones que, como digo, la película y la obra las lanza pues como preguntas, en cierto modo, y yo también he querido lanzarlo como preguntas y ver qué opináis en los comentarios para ver qué pensáis sobre esta película y sobre lo que intenta decir. Bien, como digo, pues esta película plantea muchas cuestiones. Seguramente yo solo he tocado unas pocas, y eso que, como siempre, me he pasado de longitud con este vídeo. Pero bueno, me gustaría ver qué opináis sobre esta obra, me gustaría que comentaseis, y espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like si os ha gustado, suscribíos si os gustan estos temas, y hasta la próxima.